Un turista visitaba un famoso monumento en el océano y tenía que entrar en el muelle para ver el océano mejor, más de cerca. Pero cuando miró por encima del borde del muelle, se turbó por la profundidad que parecía tener el agua. Mientras él pensaba en lo profundo que el agua podía ser en este punto, se dio cuenta de que un anciano estaba pescando cerca en el muelle y se acercó a él y le preguntó: «¿Si me cayere en el agua, me ahogaría?». El anciano sonrió y dijo: «Caer en el agua no es lo que ahoga a la gente, es quedarse bajo el agua lo que les ahoga». El título de esta reflexión de hoy podía bien llamarse: ¿puede usted caer tan bajo que no pueda levantarse? En otras palabras, ¿puede estropear tanto su vida que no pueda deshacer el daño? Y la respuesta de la Escritura es sí. Puede complicar las cosas tan mal que no puede deshacer el daño. Y la respuesta de la Escritura es no. Usted no puede enredar tanto las cosas que no pueda deshacer el daño. ¿Suena confuso? La Biblia nos enseña que eres tú quien se puede ahogar en su pecado. Pero no es la caída en el pecado lo que te va a ahogar, es permanecer sometido bajo el pecado lo que va a hacer eso. Vamos a empezar con este texto en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 10 al 12, que nos dice acerca de esto: «Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia». Este texto dice que ciertas personas son condenadas porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que se crean la mentira, a fin de que todos sean condenados de los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay ciertas personas que van a perecer porque tomaron una decisión y decidieron negarse a amar la verdad. Estas personas realmente no quieren que Dios les diga qué hacer. Ellos no quieren que Dios tenga ninguna autoridad real en sus vidas. Ellos quieren ser su propia autoridad. Esto, sosteniendo la Biblia, es la verdad escrita de Dios. Si no estoy de acuerdo con la palabra escrita de Dios, entonces he rechazado la verdad y he abrazado la mentira. Si hago esto, Dios dice que me va a enviar un poder engañoso para que pueda creer lo que es falso, con el fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se ha complacido en la injusticia. Esto da miedo y es preocupante y de alguna manera no me parece del todo justo, pero lo es. Dios es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades si la gente quiere la verdad. Dios les dará la verdad. Pero si no quieren la verdad, si se niegan a amar la verdad, Dios les dará lo que quieren. ¿Quieren la falsedad? Dios les dará la falsedad. Dios les dará una mentira que los engañe para que en el día final, cuando estemos ante su trono, no habrá ninguna zona gris. ¿Vas a pertenecer a Dios o no pertenecerás a Dios? Y la decisión ya habrá sido tomada. De hecho, tenemos una ilustración en las Escrituras de un hombre que hizo esa elección en su vida. Él era un hombre que tomó la decisión de abrazar la falsedad y la mentira en su vida. Su nombre era Judas Iscariote. Su nombre ha sido sinónimo de traición. Su nombre fue inmortalizado por ese beso que él utilizaría para traicionar al Señor. Lo llamamos el beso de Judas, que habla de traición y engaño. Ahora hay teólogos que tratan de darle a Judas una nueva oportunidad. Ellos tratan de pintar a Judas como un tipo agradable que fue simplemente mal entendido. En los años 70 se estrenó un musical titulado Jesucristo Superstar
y que representa a Judas como un héroe que en realidad estaba tratando de salvar a Jesús de su forma autodestructiva. De acuerdo con su historia, Judas tenía buenas intenciones, pero terminó consiguiendo que Jesús muriera de todos modos. En su historia, Judas fue un héroe. Él era un hombre agradable, simplemente no comprendió qué había en la mente de Dios. Pero Judas no fue un héroe, esa es la verdad. Y no era un hombre agradable. Judas era un hombre en el cual no podrías confiar. Y Juan 12, capítulo 12, versos del 3 al 6, nos dice por qué. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era un ladrón y un mentiroso. Él siguió a Jesús por el poder y el dinero que pudiera conseguir. Se colgó en torno a Jesús porque el Señor fue un rabino creciente e influyente que podría incluso tener posibilidades políticas. Judas era un hombre manipulador, egoísta y no era para nada agradable. Pero espera un minuto, ¿acaso Jesús no eligió a Judas para ser uno de sus discípulos más cercanos? Pues sí. ¿No pasó Jesús toda la noche orando para seleccionar estos 12 hombres especiales? También. Entonces, ¿crees que Jesús sabía que Judas le iba a robar a él? Jesús sabía esto. Así que, ¿por qué lo escogió entonces? La explicación se encuentra en Juan 17:12, donde Jesús oró, porque estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién fue este hijo de perdición? Judas Iscariote. Él fue escogido para que la escritura se cumpliese. ¿Ves por qué Judas fue escogido por Dios? Debido a la clase de persona que era. Judas era un ladrón. Era un ladrón aún antes que traicionar a Cristo. Él era el tipo de hombre que se aprovecha de la empresa porque lo disfruta. Él no está pidiendo dinero prestado para mantenerse a flote. Él estaba robando por la pura emoción de hacerlo. Jesús eligió a Judas para cumplir la profecía. Él lo eligió debido a la clase de hombre que era. Judas era un hombre desagradable, un hombre egocéntrico y egoísta. Judas era el tipo de persona que robaría incluso a sus amigos. Él era un hombre que iba a robar incluso al propio Señor. Judas fue elegido porque no tenía conciencia, porque no tenía escrúpulos. Fue elegido porque era un mal tipo. Judas era el ejemplo clásico de un hombre que se negó a amar la verdad. Él ya había decidido que no quería la verdad de Dios en su vida. Él ya había decidido que no quería que Dios tuviese control sobre su vida. Él ya había decidido su destino, que iba a ir al infierno. Y puesto que Judas había tomado tal decisión, Dios decidió usarlo para sus propósitos. Como Judas ya había tomado la decisión que lo enviaría al infierno, Dios lo escogió para cumplir una profecía del Antiguo Testamento, una profecía que dice que alguien iba a traicionar al Mesías. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Así que vamos a revisar. Judas era un hombre malo, era ladrón y mentiroso. Él estaba destinado a ir al infierno porque no habría arrepentimiento en su condición. Y Dios hace uso de él para cumplir la profecía de la traición.
Él es el ejemplo perfecto de un hombre que cayó en pecado y se quedó allí y que se ahogó en su pecado. No puedo pensar que nadie en la congregación, en mi congregación, que me recuerde a Judas. Podría estar engañándome, pero no hay nadie aquí que yo pudiera imaginar que fuera como Judas. Pero he conocido a personas que asisten a la iglesia y que sí me han recordado a este personaje. De hecho, a lo largo de mi vida he conocido predicadores que me han recordado a Judas. He conocido ancianos y maestros de escuela dominical y hasta diáconos y todo tipo de personas en todo tipo de papeles en la iglesia en el pasado que son muy parecidos a Judas. ¿Por qué? Judas era un hombre muy religioso. Él estaba en la iglesia todo el tiempo. Él había escuchado cada sermón que Jesús predicó. Él había visto todos los milagros que Jesús realizó. Había tomado buena nota. De hecho, Judas tuvo el honor de ser parte de esos 70 que fueron enviados a predicar acerca de la venida del reino de Dios. Él había predicado. ¿Y qué había hecho? Milagros. Había sido uno de los participantes que habían difundido la palabra de Dios y la venida del reino. Y Judas era un líder en el grupo. Él era parte del círculo de liderazgo de la futura iglesia naciente. Era un hombre de confianza y un hombre respetado. De hecho, era tan confiado y respetado por los otros que le dieron la bolsa que tenía las finanzas del grupo. Solo se da esa responsabilidad a las personas que ustedes sienten en las que se puede confiar. Judas era un hombre muy religioso, pero Judas tenía un problema, y su problema no era que él no estuviera en la iglesia. El problema de Judas era que él amaba estar en la iglesia, pero no amaba a Cristo. Su problema era que la iglesia era todo para él, y la iglesia existió solo para su beneficio. La iglesia fue el lugar en el que él consiguió el propósito de su vida, el lugar donde él tenía poder y autoridad y dinero. Judas no amaba a Jesús. Judas amaba lo que podría ganar estando cerca de Jesús. Se califican como gente humilde cuando en realidad es la piel de oveja que percibimos. A ellos les encanta su posición de poder y autoridad. Ellos aman su territorio porque esos empleos y puestos les pertenecen a ellos. Una de las cosas que he aprendido en el área de la autoridad es saber delegar para que otros trabajen con sus recursos, no para que atesoren territorio. Para la gente tipo Judas, aman su territorio porque para ellos la iglesia no es acerca de Jesús, sino acerca de ellos mismos. Hay un montón de gente que va a la iglesia, que aman a la iglesia, pero no a Jesús. Y si yo fuera a ellos me daría mucho temor, estaría muy asustado. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Judas traicionó al Señor. Él vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Fue despreciado por la iglesia primitiva. Estaba tan despreciado que la Biblia repetidamente lo refiere a nosotros como Judas Iscariote, que estaba más tarde destinado a traicionarlo a él. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Juan 12:4. Y Mateo, Marcos y Lucas nos da una lista de los 12 discípulos. ¿Adivina dónde se coloca Judas en estas listas? Muerto por último, y ninguna de las listas es muy amable con él. Mateo y Marcos tanto lo identifican como Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. Y Lucas 6:16 lo dice así, Judas Iscariote, que fue el traidor. Judas no era muy amado. Él era el que había de entregar, el traidor, y no era un hombre muy agradable. Ahora, ¿cuántos de vosotros pensáis que Judas debería haber ido al infierno por traicionar a Jesús? Yo creo que también. Fijaos lo que dice Mateo 10:33. Jesús dijo,
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que cualquiera que niega o traiciona a Jesús merece su destino. Pero entonces tenemos a Pedro. Pedro traicionó a Jesús. Una vez que fue encontrado y confrontado por Jesús, se sintió aplastado, de tal manera que no creía que habría alguna vez la oportunidad de ser perdonado por lo que había hecho. Perdió la esperanza de que Cristo nunca lo aceptaría de vuelta y estaba decidido a volver a pescar y darle la espalda a todas las cosas que tuvieran que ver con Jesús y su evangelio. Judas también fue aplastado por su acto de traición. Mateo 27, 3-5 nos dice que cuando Judas el traidor, viendo que era condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, he pecado, dijo, porque he entregado sangre inocente. Judas arrojó el dinero en el templo y se fue. Luego se fue y se ahorcó. Pedro fue perdonado, Judas no lo fue. Pedro se arrepintió, Judas sintió remordimiento. Segunda de Corintios 7-10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La diferencia entre Pedro y Judas era la diferencia entre la pena y la tristeza. Judas experimentó dolor, él lo sentía, pero él realmente no quería cambiar quién era él. Estaba tan acostumbrado a estar centrado en sí mismo, autoabsorbido en sí mismo, que nunca iba a cambiar. Él podía hacerlo, pero no lo quiso hacer. Y así su dolor llevó a la muerte y él tuvo una muerte trágica y miserable. Él era el tipo de hombre que se negó a amar la verdad y así ser salvo. Pero a Pedro no le gustó en lo que se había convertido. No le gustaba lo que había hecho. Sentía verdadero dolor y él podría haber dado cualquier cosa para cambiar todo eso. Así que cuando Jesús le ofreció el perdón, Pedro lo reconoció y se arrepintió. Y el arrepentimiento de Pedro, ese giro 180 grados, lo llevó a la salvación y a una vida sin remordimiento. Él abrazó el amor y la verdad de Jesús y cambió toda su vida. No es caer en el pecado lo que nos ahoga, es permanecer en el pecado y bajo su influencia en nuestras vidas la que nos ahogará. Es aceptando la mentira de que Dios no se preocupa por nosotros y no nos perdona cuando fallamos. Dios invirtió mucho en ti, le costó muy caro y trabajó contigo para levantarte del poder del pecado que puede haber tenido influencia sobre ti. Él te ama demasiado como para dejarte en pecado, porque ningún pecador está nunca tan bajo que Dios no puede y no los perdonará de sus pecados. Primero era necesario que nosotros pertenezcamos a Jesús. Era necesario que nosotros, gracias al testimonio y al trabajo del Espíritu Santo, llegáramos a conocernos como Dios nos conoce y ver que no merecemos el aire que respiramos. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día. Amén y amén.